Hola, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué nos ponemos hoy? Es decir, ¿qué ropa nos ponemos hoy? Esa es la pregunta del millón, porque por la mañana hace una humedad tremenda y ya, a partir de las 10 y a lo mejor hasta antes, empieza un calor, un sofoco, ¿verdad? Bueno, esto es así el tiempo, pero dicen que según cómo está el tiempo está uno, así que no nos vamos a dejar esto arrastrar por el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Bien? Voy a ver si está mi compañero Robbie bien también. Hola. Buenas tardes. Iniciando secuencia. Cuéntame, por favor, Robbie, ¿qué tenemos hoy? Es importante mantener una boca sana, pero ¿cómo sabemos si la nuestra está en óptimas condiciones? Hoy está en el plató Enrique Plata, médico odontólogo de la Clínica Dental Plata y Reguera. Comenzamos con este programa. ¡Bienvenidos! Bueno, y ahí lo veíamos con las manos en la boca, no en la masa. Voy a darle la bienvenida a Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, ¿verdad? Bueno, con una de las mejores sonrisas que ha pasado por este plató, ¿no? Bueno, muchas gracias. Más te vale, ¿no? Sí. Bueno, ya podemos decir que la Clínica Dental Plata y Reguera está en Fuerteventura ya hace un tiempo, ¿eh? Sí, ya llevamos, este es el cuarto año. El cuarto año, bien. Está situada en la calle Alfonso 13, número 64, en Puerto del Rosario. Pero, Enrique, ¿cómo podemos tener una boca sana o mantener la boca sana? Hombre, la boca sana empieza en casa. Siempre nosotros recomendamos a los pacientes, obviamente, unas pautas de mantenimiento y salud, y simplemente con eso y una visita al año, pues se puede mantener una boca perfectamente sana toda la vida. Toda la vida. Bueno, ya hoy en día, gracias a Dios, podemos tener nuestros dientes durante toda nuestra vida. Hoy en día, vamos, hay técnicas y soluciones para prácticamente todo, y con una higiene regular y unos cuidados regulares se puede mantener perfectamente. Oye, ¿es cierto que debemos llevar con nosotros siempre un cepillo de dientes y algo de crema dental? Hombre, depende del tiempo que pasemos fuera de casa. Muchas veces estamos todo el día fuera, no nos da tiempo de realizar nuestros cepillados de rutina, y en ese caso pues sería recomendable siempre llevar un pequeño kit en el bolso, en el coche, donde sea, y bueno, pues después de las comidas, sobre todo las comidas principales, pues realizar una higiene dental. Ajá, porque mucha gente que dice, estás obsesionado, obsesionada, claro, siempre vas con eso a todos lados, pero ya, yo que no hace falta lavarte la boca tantas veces. En realidad, durante las principales comidas, en realidad tenemos que hacer 5. Claro. Bueno, yo le digo a los pacientes que normalmente con 3 es más que suficiente. Y una de las cosas por las que los pacientes quizás más se animan a realizar esa práctica, yo le explico sobre todo a muchas mujeres, a muchos señores, y si es que muchas veces después de comer se nos queda siempre algún trocito, alguna cosa que no nos damos cuenta, pero que los demás sí. Y simplemente por eso, pues porque los demás no te vean algo en la boca, pues es recomendable que lleves un cepillito en el bolsillo de la americana, en el bolso, donde sea, y pues pasas un segundito al baño. No hace falta ni que sea con pasta de dientes, porque al fin y al cabo la pasta de dientes, aunque tiene muchas ventajas, la mayoría de las veces lo único que aporta es frescor o el sabor. Con un cepilladito es suficiente, y luego ya en casa pues ya a lo mejor hacemos un cepillado más profundo, pero yo muchas veces le explico al paciente o lo capto de esa manera, es decir, vamos a intentar que no tengas ningún trozo de comida y que no, pues luego estás trabajando, estás hablando con los amigos y se te ve y a la gente da como vergüenza decirte lo que tienes ahí un trozo de comida entre los dientes, y al final pues por ahí mucha gente dice, pues es verdad, vamos a empezar a llevar el cepillito y no está de más que pase por el baño. Y pues eso, las mujeres muchas veces que si pasan a retocarse el pintalabios y lo que sea, pues ya aprovechamos y damos un cepillado de los dientes en ese momento. Oye, acabas de decir, la pasta de dientes solo aporta frescor. ¿Cómo es eso? En la mayoría de casos las pastas de dientes de uso normal, rutinario, no llevan, no son 100% necesarias para el cepillado. O sea, estamos acostumbrados a cepillarnos los dientes con pasta de dientes porque obviamente nos da un aporte de frescor, de menta o de algún sabor. Pero realmente para el control de las bacterias, que es al final para lo que nos interesa, no es 100% necesario. Simplemente con el cepillado es más que suficiente. Removemos las bacterias de la boca y las eliminamos, o
o sí, las eliminamos, pero la pasta de dientes, a no ser que sea una pasta para algún tratamiento particular, pues, generalmente lo único que nos aportan es un cierto frescor. Enrique, y entonces las pastas estas de dientes que dicen blanqueante, Bueno, hoy en día existen muchas pastas de dientes con ¿Sí? esa intención de blanquear. Hoy en día está bastante limitada la venta de productos blanqueantes, a no ser que sea recomendada por un odontólogo, y realmente está prohibido vender productos blanqueantes como tal, activos, sin una recomendación de un facultativo. Lo que suelen llevar las pastas de dientes blanqueantes generalmente es algún tipo de abrasivo. Y digo generalmente, no todas, pero algunas llevan algún tipo de abrasivo, para intentar que sea una limpieza más profunda. Y en esas pastas hay que tener quizá un poquito de cuidado. No son siempre malas, pero hay que tener un poquito de cuidado. Me estoy quedando de piedra. ¡Qué miedo! No, bueno, y hay muchos remedios, seguramente has escuchado, remedios caseros, remedios que se Sí, recomiendan. yo te iba a preguntar eso del agua oxigenada que hemos escuchado tantas veces, pues te pones bicarbonato, lávate los dientes con bicarbonato. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Parecerá que vienen de una clínica dental, bueno, lo dice para que no lo hagamos en casa porque a mí me ha funcionado. La mayoría de técnicas de blanqueamiento caseras, por así decirlo, pasan por una abrasión del diente. Quitar pequeñas micras de la parte superficial del diente para que se nos vea la parte quizá que está debajo, que es más blanca y no ha sido afectada pues, por esas tinciones del café, el vino o simplemente el paso del tiempo que acaba amarillando la capa superficial del diente. El problema es que esa abrasión o erosión del diente también afecta a la encía. Y el problema es que tenemos muchos problemas de encía, incluso de dientes, porque esas técnicas llevadas al extremo pues llevan bastantes problemas. Madre mía. Sensibilidad dental, exposición de la raíz de los dientes, incluso en casos severos, exposición del nervio dentario. Es decir, con esas cosas hay que tener cuidado y siempre es recomendable acudir a un centro y que te recomienden algo, incluso algún producto que puedas comprar en farmacia, que te lo receten para que pues, sea un producto dentro de los controles normales. Es que hay gente que vive obsesionada, lo sabes, Sí, con tener los dientes blancos, no los siguientes. Sí, hay gente, obviamente dentro de todo hay que estar en una medida, no hay que ser exagerado porque todo en exceso es malo, por así decirlo. Sí, es verdad. No es que los blanqueamientos sean malos, pero siempre hay que tener un control. Siempre hay que tener un control. Entonces, ¿cuál es la pasta de dientes, ya que estamos acostumbrados, porfa, adecuada? Bueno, en principio cualquier pasta que esté certificada está recomendada, ¿vale? Generalmente no tienen ningún ingrediente nocivo o malo, pero sí es verdad que algunas que tienen esos microgránulos, que son un poquito granulosas, pues esas hay que usarlas con cuidado, siempre con cepillos medios y blandos, porque también otra tendencia es mucho, me voy al cepillo duro, Cierto. que parece, ese cepillo duro a lo mejor al diente no le hace mucho daño, pero a la encía sí. Y tenemos también muchos problemas, hoy en día tenemos tantos problemas como de aquella gente que no lleva controles higiénicos necesarios, como de aquella gente que lleva unos controles higiénicos en exceso, que se pasan de fuerza, se pasan de un cepillo muy duro o unas pastas muy abrasivas, y tenemos pues también da sus problemas, como todo. Hay mucha gente que se olvida de limpiarse la lengua. También. Sí, hoy en día la lengua al fin y al cabo es un reservorio, una zona donde se depositan las bacterias, igual que en los dientes. Y es verdad que la mayoría de las personas en su cepillado normal no lo hacen, pero deberíamos. Deberíamos, ¿verdad? Otra cosa muy importante, ¿el enjuague bucal es necesario? El enjuague bucal como tal no es 100% necesario. Cuando hablamos de higiene bucal, lo que buscamos es remover unas bacterias que se han depositado en la parte superficial de nuestro diente. Si tú tienes una correcta higiene, con una correcta técnica de cepillado, que eso es otro de los puntos importantes, mucha gente empieza a cepillarse los dientes, pero a lo mejor no realiza una técnica adecuada, y hasta que nosotros la repasamos o la reforzamos, y dicen, verdad, pues por aquí no había pasado, o por aquí, la verdad es que no lo hacía de esta manera y noto la diferencia. Volviendo un poco al colutorio, no es 100% necesario siempre y cuando tenga una buena higiene, pero obviamente que refuerzan o nos ayudan a llegar a aquellas zonas que no llegamos. No evita, o sea, un colutorio no significa que no nos tengamos que lavar los dientes. Es decir, un colutorio no puede hacer un efecto mecánico de barrer, por así decirlo, de quitar las bacterias que están sobre el diente,
pero sí que puede llegar a algún que otro rincón y con los recipientes que tienen o los componentes que tienen, pues ayudarnos a acabar con unas bacterias que están quizá más escondidas. Según tu experiencia, te quiero hacer tantas preguntas y el tiempo va corriendo. Según tu experiencia, ¿no sabemos lavar los dientes? No, ¿no? Hombre, en la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los casos, afortunadamente, tenemos una buena técnica. Quizá a veces son pequeñas zonas, pequeños detalles. Oye, pues mira, esta zona de aquí no te está cepillando. Ah, pues es verdad, no me había fijado yo que no llegaba hasta ahí con el cepillo. O, en muchos de los casos que te comentaba, no hagas tanta fuerza al cepillado, tienes que hacer un cepillado más circular. Es decir, a veces, tanto por defecto como por exceso, cometemos errores, pero bueno, para eso siempre están pues, las técnicas de higiene, que muchas veces repasarlas en clínica, pues viene fenomenal. Sobre todo de los más pequeños, ¿no? También de los más pequeños, ya que desde pequeños cojan el hábito, que es lo más importante. Eso se nota muchísimo, si desde pequeño lo cogen el hábito, pues es como vamos, algo rutinario en su vida y que los hace sin esfuerzo. Cuando los pequeños no están acostumbrados a cepillarse los dientes desde pequeñitos, pues obviamente llegan a una edad adolescente, adulta, con problemas ya en boca evidentes. Sí. ¿Cómo sabemos nosotros? Imagínate, termina este programa y es muy típico que la gente vaya a mirarse un espejo, a ver qué tal tenemos, o hacemos más hincapié en mirarnos la boca. Nos la miramos todos los días, ¿verdad? Al cepillarnos los dientes, ¿no? Sí, ¿eh? Bueno, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos una boca en condiciones? Bueno, generalmente uno de los principales, los principales signos de alerta, por así decirlo, de que tenemos algún pequeño problema en boca siempre son los pequeños sangrados de la encía. Los sangrados de la encía se producen cuando la encía está inflamada y obviamente cuando la encía está inflamada es por acúmulo de bacterias, es decir, la encía es nuestra primera alerta de que ahí no hay un correcto cepillado. Y nosotros nos damos cuenta en clínica enseguida porque es muy frecuente que el paciente que va a la clínica, pues una hora antes, un ratito antes de la clínica, se cepille los dientes y venga con la boca perfectamente limpia, pero sabemos por las encías que ahí no ha habido un correcto cepillado en semanas o días previos a la visita. Entonces, siempre que los pacientes nos dicen, "Uy, pues tengo un pequeño sangrado cuando me cepillo los dientes", pues ese sangrado es síntoma de que no te lo has cepillado bien veces anteriores. O puede tener otra... O puede haber otro tipo de infecciones, obviamente, que también produzcan sangrado gingival. Pero principalmente en la mayoría de los pacientes el sangrado gingival es nuestra primera alerta de que ahí no está habiendo una correcta higiene y de que está produciendo una inflamación de las encías. Entonces, siempre que hay sangrado gingival es recomendable acudir a la clínica, que nos vea el dentista o el higienista para que nos explique cuál es el problema. Hay veces que es un problema simplemente de cepillado y añadiendo cepillado o mejorando el cepillado lo podemos controlar. A veces que hace falta una pequeña limpieza bucal porque hay algunas bacterias que ya no se pueden retirar con el cepillo y otras veces hay problemas más en profundidad que requieren un tratamiento pues quizá también más en profundidad. Pero vamos, por decirlo de alguna manera, la encía es nuestro principal delator de las técnicas de higiene y de la higiene que están llevando los pacientes en casa. Bueno, se me está ocurriendo una de las preguntas más vomitativas que le puede hacer un dentista, pero el cepillo de diente claro. es único, es decir, es de uno solo. Sí, eso, el cepillo de diente no se comparte. No se debe compartir, principalmente porque aunque la gente piense... No se comparte, no se debe, no se comparte. No se comparte. Por favor. No se comparte. Sobre todo, incluso tenemos que tener en cuenta que las bocas, aunque pensemos que todas tenemos lo mismo, no es igual. Las bacterias, hay bacterias diferentes en cada boca, así como en el tracto digestivo. Hoy está muy de moda la bacteria E. coli, que cuando se tiene, cuando no se tiene, pues en boca hay diferentes floras bacterianas. Hay pacientes que tienen una flora bacteriana muy agresiva, que genera problemas realmente graves, con pacientes que no lo tienen. Incluso hay muchos estudios que se ha demostrado que cuando una persona comienza a vivir con una persona sana, por así decirlo, con unas bacterias muy normales, comienza a vivir con una persona con bacterias muy agresivas, a lo largo del tiempo acaban compartiendo esas bacterias agresivas. ¿Y por qué si no se comparte? Hombre, muchas veces porque son pareja o porque la persona que tiene las bacterias agresivas, pues hay eso, cruce de bacterias entre una persona y otra. Pero bueno, volviendo al tema del cepillo, una de las pautas principales es no mezclar los cepillos de dientes, obviamente cada uno el suyo y renovarlo pues cada 2, 3, 4 meses, siempre porque el cepillo pierde efectividad, pierde dureza, las cerdas se van abriendo, se van despeluchando y la efectividad del cepillo no es la misma. Pero eso,
Es regla fundamental no confundir los cepillos y no mezclarlos. Entonces puede haber una contaminación ahí Exacto, ahí también estamos hablando de enfermedades, ¿no? Exacto, una contaminación pura y dura. Y también hoy en día desde las asociaciones sobre todo de periodoncia, nos recomiendan, hacen mucho hincapié en que los adultos no tienen las mismas bacterias que los niños o los adolescentes. Entonces, sobre todo, que no haya esa contaminación cruzada entre adultos y adolescentes. Bueno, pero adultos y niños muchas veces con el chupete, los padres muchas veces tienden a pasar el chupete para limpiarlo con su saliva. Sí, es verdad. En ese tipo de cosas pues pasamos las bacterias que ya tenemos de adultos a los niños que no están preparados para ese tipo de bacterias. Entonces, Dios mío. las asociaciones de odontopediatría y de enfermedad periodontal hacen mucho hincapié tanto en la limpieza de los niños desde pequeñitos como en ese tipo de hábitos que tenemos muy acostumbrados, muy nuestros, que no son tan saludables como parecen. ¿Cada cuánto tiempo debemos renovar el cepillo de dientes? Pues normalmente depende del uso, hay personas que machacan mucho los cepillos de dientes, pero se recomienda de media cada 3 meses, entre 2, 4, máximo 6 meses. Sobre todo cuando ya empezamos que el cepillo empieza a perder su estructura, que ya empezamos a ver que las cerdas se abren un poquito, pues ahí ya es recomendable cambiarlo. Esta mañana leí esto y lo voy a hacer tal, lo copié de tal, igualito como estaba allí. Dice: la respiración bucal puede generar una alteración en el crecimiento y desarrollo de los músculos de la cara, los huesos maxilares y posición de los dientes. Sí, eso es bastante común hoy en día y lo llamamos, bueno, el paciente respirador oral, y tiene esas características, tiene unas características faciales determinadas y tiene una afectación ósea facial. Nosotros trabajamos mucho con los niños pequeños con el desarrollo óseo, pero lo hablamos en el programa anterior un poquito, en el que los niños en su crecimiento, en función a los hábitos que tengan, pues van a tener un desarrollo craneal y facial de los músculos, de los huesos de su cara distintos. Y la respiración oral es uno de esos hábitos que parece normal. Bueno, pues mi niño respira por la boca, pues no hay ningún problema, que a la larga, con su crecimiento, va afectando, va produciendo un desarrollo, por así decirlo, distinto de los huesos faciales. Normalmente incluso la respiración oral suele ir acompañada de ronquidos nocturnos, e incluso suele afectar, ya hablamos de descanso y también está hoy en día muy de moda, bueno, se está estudiando mucho el que afecta a la concentración de los niños durante el día. No solo tenemos una afectación masticatoria con una alteración de los huesos faciales, sino que encima no duerme bien, no descansa bien y durante el día no rinde y no tiene ese nivel de concentración habitual. Entonces, el respirador oral es sobre todo cuando lo vemos en niños pequeños, es uno de nuestros caballos de batalla en el que intentamos poner solución, hablar con logopedas, hablar con otorrinos, para ver dónde está el problema, intentar solucionarlo y compensar aquellos problemas óseos o masticatorios que nos puedan haber derivado. La otra vez que estuviste aquí creo que nombraste algo, pero se dijo por encima y veo importante incidir en esto. El no tener una boca sana, podemos llegar a tener una digestión diferente, mala, e incluso nos puede causar otras molestias en el cuerpo, incluso provocar enfermedades. Sí, por supuesto. Hay que pensar que la digestión empieza en la boca. El primer paso de la digestión es triturar los alimentos. Cuando uno no puede triturar bien los alimentos, ya sea por molestias, porque le faltan dientes y no puede realizar una buena trituración, obviamente el alimento pasa sin mezclar con las enzimas que tenemos en la saliva directamente a nuestro estómago, y ahí la digestión se hace mucho más pesada, incluso llegando a tener problemas de acidez, reflujo o malestar a la hora de hacer las digestiones. Luego, por otro lado, la afectación o tener otras enfermedades que pueden estar relacionadas con la boca, aunque esas enfermedades no estén en la boca, cada día se está estudiando más. Hablamos el otro día un poco de cómo nuestras bacterias derivadas de la enfermedad periodontal, una enfermedad que afecta a las encías y a los huesos de la boca, está estudiado que aumenta la probabilidad de accidentes cardiovasculares o también puede producir una alteración de la diabetes, los niveles de azúcar, y también incluso está relacionado con los partos prematuros de bajo peso.
O sea, eso ya hay estudios claros y concisos, y de las asociaciones, tanto de enfermedad periodontal, asociaciones dentales, como asociaciones de la salud del corazón y de la endocrina por la diabetes, recomiendan a esos pacientes que ya tienen una diabetes tipo 1, tipo 2, o aquellos pacientes que tienen ya algún síntoma de algún problema cardiovascular, ya sea hipertensión o ictus recientes, o algún problema como algún infarto o embolia, pues recomiendan que se haga un estudio de si tienen alguna afectación periodontal, porque esas bacterias que están en boca van a agravar esos problemas generales, por así decirlo. Vulgarmente se le conoce a esa enfermedad que estabas diciendo como... La piorrea, quizás se conoce más como la piorrea. ¿Tiene cura? ¿Tiene ¿Total? cura? Ahí estás haciendo con la cabeza como que sí, tienes tu la duda, enfermedad ¿no? periodontal no se cura como tal, no desaparece. La controlamos y la detenemos. Yo la comparo mucho con la diabetes. O sea, la diabetes hoy en el día de hoy yo creo que no tiene cura. La controlamos mediante medicación, y en el caso de la enfermedad periodontal mediante unas técnicas de higiene particular. Pero no tiene cura como tal. Lo que intentamos es evitar la progresión, que no vaya a peor, y evitar que se reactive. El problema de la progresión de esa enfermedad es que poco a poco va acabando con el hueso que soporta los dientes, hasta que esos dientes se empiezan a mover y obviamente se acaban cayendo. Entonces, quizás el principal objetivo de ese tratamiento es detener esa progresión, esa pérdida de hueso, para que el diente se mantenga en boca durante muchos años. Lo que pasa es que una vez ya has sufrido esa enfermedad periodontal, hay que estar seguro de que esa enfermedad periodontal no se reactive, porque es relativamente sencillo, en función a cada caso, que se vuelva a activar con el tiempo o no. Por eso hacemos hincapié en que no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad que se trata, se detiene, y hay que seguir en sus revisiones cada cierto tiempo. Hay enfermedades más agresivas y enfermedades periodontales menos agresivas, hay que ir revisándolas cada cierto tiempo, ir produciendo mantenimientos para que esa enfermedad no vuelva a activarse y volver a perder hueso. ¿Es hereditaria esta, ya que se salió? Bueno, tiene cierto componente hereditario. Hoy en día, como casi todas las enfermedades, hay una parte de nuestros genes que nos van a predisponer más a sufrirla o a padecerla que otros pacientes. Pero sí, como todo, tiene un componente hereditario. Pero bueno, hay pacientes que sus antecedentes han tenido enfermedad periodontal y ellos no, ya sea seguramente porque llevan unas técnicas de higiene muy correctas, y otros pacientes que no tienen antecedentes de enfermedad periodontal y tienen enfermedad periodontal. O sea que el componente hereditario, como en casi todas las enfermedades, lo hay, existe, pero no nos tiene que predisponer a estar pendientes o no, simplemente revisarnos, hacer nuestras tareas de higiene en casa y revisarnos cada cierto tiempo para evitarlo, porque una vez aparece ya es un problema un poquito más difícil de tratar, se puede tratar, pero por así decirlo, no se cura, se detiene. Bueno, pero hay solución. Claro, hay solución. Lo que pasa es eso, que ya es una solución y hay que mantenerlo a largo plazo. Yo insisto mucho a nuestros pacientes de que el tratamiento no es una cosa que hagamos hoy y ya me olvido y ya vendré dentro de 1 año, 2 años a ver qué tal estoy. Se puede reactivar, puede volver a aparecer en cuanto nos descuidamos un poquito y la enfermedad vuelve a progresar, y obviamente no es una progresión que nos agrade. Cuando comentas esto con los pacientes, decir, bueno, pues si esto progresa de aquí a unos años, 5, 6, 8, pues empezarás a notar movilidad en los dientes y empezaremos a tener que extraerlos, porque entonces ya sí que no tendrá solución. A partir de ahora la solución pasa por detenerla y venir cada cierto tiempo a confirmar que esa enfermedad no está progresando. Que nos tiene que gustar el dentista sí o sí. No queda otra, y bueno, generalmente los pacientes, que una vez están concienciados de lo que tienen en boca, pues normalmente es una revisión sencilla, unas limpiezas, unos mantenimientos cada cierto tiempo, y no es nada doloroso ni molesto. Y ellos normalmente suelen ser bastante conscientes y suelen venir. Y yo lo comparo mucho con la diabetes, para que ellos se conciencien de que no es una cosa de, bueno, lo tengo o lo tuve, me lo curaron y ya está. No, vamos a revisarlo, vamos a controlarlo y a estar seguros de que esto no progresa. Sobre todo porque el interés principal es el del paciente, y una vez se le comenta este tipo de cosas, pues ellos mismos vienen y están preocupados para saber que eso está activo o no, o qué es lo que tienen que hacer. Enrique, me imagino que has tenido casos en la clínica de gente con problemas estomacales, no saber el por qué y descubrirse que era por tener una boca en malas condiciones.
Hombre, hay muchos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen más problemas para masticar, que llevan mucho tiempo con ese problema. Cuando realmente eso lo solucionamos y ya le damos una capacidad masticatoria ideal o idónea, pues los pacientes notan que sus digestiones son mucho más, aparte de que comen más tranquilos, no tienen esos problemas, esos dolores, pues obviamente ellos mismos lo notan. Oye, pues desde que puedo masticar, es que normalmente les cambia la vida, les cambia la... antes no podía comer esto, no podía comer lo otro, y ahora ya pues soy una persona totalmente distinta, ya puedo comer, y sobre todo a la hora de las digestiones, pues no, esos reflujos, esa acidez, esas digestiones pesadas, notan muchísima diferencia. Claro, el tener una boca agradable te cambia la vida totalmente, ¿no? Sí, sí, y socialmente obviamente que tiene un componente importantísimo. Y los pacientes cuando pues tienen un cambio de estos pacientes que tenemos, que se hacen un cambio un poquito más orientado a la estética, o tienen una dentadura que quizá antes no les agradaba mucho, y vamos a un paso a una dentadura que les agrada más, una sonrisa mucho más natural y sana, los pacientes los notas que físicamente, socialmente, psicológicamente cambian desde el antes al después. Que sí, que hay que plantarle una sonrisa a la vida, ¿no? Sí, sí, desde luego. Claro. Aquello lo dijiste también la anterior vez que estuviste por aquí, pero aquello de los tratamientos con dolor, eso ya se acabó, eso pasó a la prehistoria, ¿no? Obviamente hoy en día con las técnicas que hay intentamos que todo sea, lo hablamos el otro día, mínimamente invasivo, tocar lo menos posible, incluso realizar los tratamientos sin anestesia siempre que se pueda. Sin porque anestesia. Hoy en día, por ejemplo, los tratamientos estéticos intentamos tocar lo menos posible el diente, tampoco lo tocamos, que muchas veces trabajamos sin anestesia. Obviamente hay casos en los que quizá el problema es mayor y no queda otro remedio que anestesiar, y se anestesia hoy en día mucho también, pero siempre que el paciente, desde el momento de la anestesia hasta el momento posterior, tenga las mínimas molestias posibles. Incluso cuando nos enfrentamos a casos más complejos, pues se realizan medicaciones preoperatorias y posoperatorias para que obviamente no tenga problemas de inflamación, no tenga problemas de dolor. Pero claro, todo depende mucho de a qué nos vamos a enfrentar. De todas maneras, yo a mis pacientes que siempre les digo, por ejemplo, es muy típico las muelas del juicio, que le tienen mucho miedo. Hoy en día, yo le digo a mis pacientes, no tenemos prácticamente ningún paciente, digo prácticamente porque siempre hay algún paciente porque tiene una reacción quizá un poquito más aguda, que salga con molestias, dolor, o que se le ponga la cara inflada como se ponía antes. Hoy en día, quizá antiguamente pecábamos de hacer unas cirugías excesivamente amplias, de hacer cirugías, cuando ya te metías en cirugía parecía que te ibas a cualquier cosa. Pero hoy en día intentamos trabajan los cirujanos con las lupas para hacer una pequeña incisión, hacerlo todo, sacan unas muelas. Yo no soy cirujano, pero los cirujanos con los que trabajamos en la clínica, y a veces me quedo impresionado, pues sacan unas muelas por un agujerito ínfimo para luego dar 2 puntitos, y que obviamente todo eso reporta que la cirugía o las molestias después sean mucho menores. Y los pacientes muchas veces nos lo dicen, oye, pues la verdad es que fantástico, después de la cirugía, nada, no me enteré de nada, bueno, me dolió un poquitín como unas agujetas, pero generalmente la respuesta del 90% de los pacientes es muy, muy, muy leve. Muy rápido, Enrique, ¿el caso más difícil con el que te has encontrado? Hombre, sinceramente los casos más difíciles son aquellos de pacientes que desde pequeños o han tenido tratamientos de extracciones de toda la boca, muy prematuros, muy jóvenes, y obviamente nos encontramos obviamente esos pacientes vienen a buscar una nueva posibilidad de tener sus dientes, y nos encontramos ante situaciones bastante límites, bastante escasas, pero bueno, lo que te comentaba el otro día, quizá hoy en día contamos con herramientas para prácticamente todas las situaciones. A veces son tratamientos más largos, son tratamientos un poquito más complicados, pero hoy en día no nos encontramos prácticamente con situaciones que no podamos manejar, que no podamos trabajar o que no podamos ofrecer una solución. Hablar de un caso muy, muy complejo, bueno, hay muchos, pero hoy en día afortunadamente contamos con herramientas para prácticamente todo. Bueno, Enrique, hay que poner un dentista en nuestra vida, sin duda. Sí. Está claro, ¿no? Sí, sí. Pero de confianza. Y para ello ya disponemos, menos mal, gracias a Dios, de la Clínica Dental Plata
y Reguera en Fuerteventura. Yo imagino que ha salido en algún momento que otro, ha salido el número de teléfono, yo lo voy a decir de todas formas, 928 53 20 34. Ahí lo están viendo en pantalla, la dirección y ese número de teléfono para pedir cita. Bueno, Enrique, hasta dentro de hasta el mes que viene ahora, ¿no? El mes que viene nos volvemos a ver. A ver, gracias. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, ya saben, a sonreír o por lo menos intentarlo, y si no, pues ya sabe, a ir a la clínica dental Plata y Reguera para sacar pues la sonrisa mejor que uno tiene, ¿eh? Claro que sí. Hasta mañana. Chao. Adiós, Roby.